En esta ocasión nos acompaña el doctor Luis Escobar, especialista en hipertensión pulmonar. Estamos hablando sobre esta enfermedad que es muy poco frecuente en nuestro país, pero es importante también tener la información certera. Doctor, ya nos había comentado usted que es muy importante adelgazar para este tipo de problema. Sí, el peso puede ser un factor determinante en cuanto a los síntomas de los pacientes. Es importante que los pacientes con hipertensión pulmonar o sospecha de hipertensión pulmonar consulten a una nutricionista, a un nutriólogo que los pueda guiar para llegar a obtener el peso ideal o el peso más cercano a lo ideal. Y también es importante asesorarse sobre algunos factores que pueden empeorar con respecto a la dieta, como por ejemplo el consumo de sal, que es muy importante disminuir el consumo de sal para disminuir los síntomas y la gravedad de la hipertensión pulmonar, así como evitar algunos tipos de medicamentos también, ¿verdad? Como por ejemplo los relacionados con la aspirina o la aspirina misma. Excelente, doctor. Recalquemos por qué es importante consultar a un especialista cuando se tiene hipertensión pulmonar. ¿Cuáles son los riesgos que estaría vulnerable el paciente si lo dejara pasar y no acude con el especialista como debería de ser? Sí, vea, Claudia, la hipertensión pulmonar es una enfermedad debilitante, es una enfermedad muy limitante, es una enfermedad que puede sacar al paciente de su entorno natural, ¿verdad? Impedirle, por ejemplo, laborar de la manera adecuada. Por lo tanto, es importante consultar con el especialista porque de esa forma se va a llegar al diagnóstico más prontamente. Incluso en países desarrollados o en países de primer mundo, el diagnóstico se hace tardío o se hace equívoco dependiendo de si el paciente consulta o no con la persona adecuada. En este caso, la primera consulta debe ser con el neumólogo o con el cardiólogo, para que pueda enfocarse el diagnóstico y el tratamiento prontamente. Enfoquémonos de nuevo en las causas de esta enfermedad. ¿Cuál es el paciente, el ser humano podría modificar o prevenir? Y cuáles obviamente como lo que es la genética no se puede hacer nada. Sí, como bien lo dice Claudia, el factor genético por supuesto no es prevenible, pero existen una serie de factores ambientales que el ser humano sí puede modificar de alguna manera, ¿verdad? Las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas, o más bien la causa más frecuente para hipertensión pulmonar, y basándonos en este hecho, pues es importante que el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad cardiovascular como causa de la hipertensión pulmonar se haga más certera para que la hipertensión pulmonar no se produzca o disminuya. Pero existen a su vez causas respiratorias como apnea de sueño, como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que en este caso por supuesto pueden tratarse tempranamente y por lo tanto puede prevenirse o disminuirse la gravedad de la hipertensión pulmonar. Sabemos que el tabaquismo tiene un sinfín de enfermedades. ¿Tiene algo que ver también el tabaquismo en hipertensión pulmonar o totalmente descartado? El tabaquismo como causa directa no está asociado a hipertensión pulmonar, sin embargo lo puede agravar, porque el tabaquismo produce una serie de enfermedades respiratorias muy diversas. Probablemente las más frecuentes sean las relacionadas con bronquitis o con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que como su nombre lo dice es una enfermedad que causa obstrucción bronquial, disminución en la oxigenación, y a su vez estos sí pueden causar hipertensión pulmonar. Sabemos, doctor, que el estilo de vida en el área urbana y el área rural es totalmente diferente. ¿Tendría algo que ver también en la contaminación que se vive aquí en la ciudad a la diferencia que es en el campo? Pues fíjese, Claudia, que no existe, digamos, una asociación directa en cuanto al estilo de vida. Sin embargo, es interesante que los pacientes que viven en lugares con mucha más altitud desarrollan hipertensión pulmonar. Entonces sí existe hipertensión pulmonar, por ejemplo, asociada a la altitud. Los pacientes que viven en altiplano o los pacientes que viven en lugares muy altos tienen mayor probabilidad de desarrollar hipertensión pulmonar que aquellos que viven a la altura del mar. ¿Por el clima? ¿Cuál sería el factor entonces? Es por la presión de oxígeno que existe disminuida en lugares altos. Excelente. ¿Cuál es la presión promedio de la arteria pulmonar y cómo se calcula este número? ¿Cuál sería lo normal? La presión promedio o la presión ideal no debería de pasar por encima de los 25 milímetros de mercurio. Esta medición se puede hacer de acuerdo a algunas fórmulas en ecocardiograma, y el ecocardiograma es un buen método de screening. Dependiendo si se realiza bajo manos expertas, puede ser un buen método para iniciar el estudio o el descarte de la hipertensión pulmonar,
pero el estándar de oro o el estudio ideal para poder hacer el diagnóstico o para poder confirmar el diagnóstico es un cateterismo cardíaco. Y se llama cateterismo cardíaco porque precisamente se introduce un catéter especial a través de alguna arteria o alguna vena y se llega hasta las diferentes cavidades del corazón para medir las presiones que ahí existen. Doctor, la expectativa de vida para un paciente con hipertensión pulmonar. La expectativa de vida, Claudia, ha ido mejorando mucho en los estudios o en los diferentes estudios epidemiológicos que existen en el mundo. Existen dos estudios principales, existe un estudio francés y un estudio norteamericano. El estudio norteamericano fue el último, que fue llevado a cabo en el 2007-2008 y nos arrojó algunos números interesantes con respecto a las décadas de los 70, donde el promedio de vida para un paciente a los 2 años era alrededor de un 50% versus un 75-80% en un paciente de la actualidad. Pero hay que hacer énfasis en que este mejor pronóstico y expectativa de vida para los pacientes depende mucho de la accesibilidad a los diferentes medicamentos que hoy existen. Doctor, ¿cuáles son los exámenes que determinan si el paciente sufre de hipertensión pulmonar primaria o hipertensión pulmonar secundaria? ¿Y cuál sería la diferencia entre estas dos? ¿Cuál es más peligrosa? Las dos son igualmente peligrosas si no se tratan adecuadamente. La diferencia está en que la primaria, aunque realmente el nombre correcto ya no es primaria, sino idiopática o hipertensión pulmonar del grupo 1, que en realidad no es solo un tipo de pacientes, sino es un grupo de pacientes con causas diversas, pero en este grupo de pacientes encajan aquellos pacientes sin causa a determinar o causa heredable o familiar, por ejemplo, y las causas o hipertensión pulmonar secundaria es aquella que se desarrolla secundaria a una enfermedad que uno ha diagnosticado previamente, como por ejemplo una enfermedad cardiovascular, una enfermedad respiratoria o por ejemplo el embolismo pulmonar, que son posibles de determinar adecuadamente como causa de hipertensión pulmonar. Al hablar de tratamiento, ¿cuándo debe empezar el paciente con el tratamiento y por cuánto tiempo? ¿O esto depende de cada caso? Depende de cada caso y ahí hay un aspecto importante porque si el paciente tiene síntomas, si tiene algún grado de limitación para realizar sus actividades diarias, este paciente debe iniciar tratamiento. ¿Qué tan caro es ese tratamiento, doctor? ¿Es accesible a los bolsillos de los guatemaltecos o esto es muy difícil de poder pagar y de poder también encontrar en los hospitales? Lamentablemente existe un problema económico muy importante, sobre todo para aquellos pacientes que desarrollan hipertensión pulmonar del grupo 1 o hipertensión pulmonar idiopática o hereditaria. Y para estos pacientes el costo prácticamente es inaccesible para la grandísima mayoría de nuestra población. Por eso es importante difundir la información de este tipo de patologías, porque debe hacerse un esfuerzo a nivel de salud pública para que haya más accesibilidad. El costo puede rondar alrededor de los $3.500 y hay que tomar en cuenta que la enfermedad es una enfermedad crónica y por lo tanto el tratamiento también es de manera indefinida. Doctor, ¿considera que es fácil encontrar el especialista que pueda ayudar a una persona con hipertensión pulmonar aquí en la ciudad? Aquí en la ciudad es bastante más fácil. Lo único que necesita el paciente es informarse adecuadamente. La gran mayoría de los especialistas estamos concentrados en la capital por una diversidad de circunstancias. Sin embargo, cada vez se ha hecho más frecuente que los especialistas también viajen al interior de la República y puedan acercarse más a este tipo de pacientes. Doctor, cuando se tiene dolor en el pecho al tener esta enfermedad, esta hipertensión pulmonar, ¿esto qué significa? ¿Es parte de los síntomas de hipertensión pulmonar o ya es un signo de alerta? El dolor torácico siempre debe considerarse un signo de alerta, tanto si se debe a hipertensión pulmonar o si se debe a algún otro tipo de enfermedad respiratoria o cardiovascular, pero definitivamente no es normal que un paciente perciba opresión, dolor o algún otro tipo de síntoma torácico y debe tomarse como un síntoma de alerta. Las personas con tercera edad y con hipertensión pulmonar, ¿qué nos podría indicar con este tipo de pacientes, doctor? Los pacientes de tercera edad, los pacientes de tercera edad definitivamente pueden desarrollar hipertensión pulmonar, principalmente secundario a enfermedades crónicas, como por ejemplo enfermedad pulmonar obstructiva crónica
o enfermedades intersticiales, que son enfermedades crónicas que pueden desarrollar o pueden ser causa de hipertensión pulmonar en pacientes de la tercera edad. Sí puede ser posible. Doctor, ¿cuáles serían sus conclusiones ya para finalizar y las recomendaciones que usted le podría brindar al amigo televidente que en estos momentos está en compañía de Por Su Salud de TN23? Es importante primero que los pacientes se asesoren bien con un médico de confianza, es importante que se informen, que consulten, que no dejen pasar mucho tiempo los síntomas, porque esos síntomas pueden ser signos de alerta para no dejar pasar por mucho tiempo este tipo de patologías, y lo importante es consultar con un especialista que los pueda informar y guiar para hacer un diagnóstico correcto y lo más temprano posible. Bueno, agradecemos, doctor, que el estar aquí con nosotros y compartir su experiencia sobre la hipertensión pulmonar. Sin duda, pues hemos resuelto varias preguntas. Luis Cobar, especialista en hipertensión pulmonar.